Hola MasterFam, bienvenido a escuchar una conferencia sobre trading. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Este es un espacio exclusivamente formativo. Que la disfrutes. Como siempre, para mí es un enorme placer estar con ustedes, compartir toda mi experiencia, compartir todo mi conocimiento, traerles lo mejor que tengo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, de las muchas enseñanzas que tengo de mi papá, una de ellas es que una vez me dijo: cuando usted vaya a regalar algo, cuando usted vaya a dar algo, nunca dé de lo que le sobra, dé de lo mejor que tiene. Y a mí eso siempre se me quedó en mi mente, porque mi papá siempre me decía: cuando usted da lo que sobra, usted realmente no está dando con tanto corazón como si usted da a otras personas lo mejor que tiene. Y es por eso, chicos, que en estas Top Masterclass mi objetivo es brindarles a ustedes información de muchísima calidad, darles lo mejor de lo mejor que tengo. Ojalá pudiese darles todo, pero no, el tiempo no nos da, pero darles cada día de lo mejor que tengo para que ustedes puedan ser mejores personas a nivel financiero, y sobre todo para los que les gusta muchísimo el trading, pues puedan hacer de esta Top Masterclass una súper herramienta para aprender muchísimo más. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy en el post, si se dieron cuenta, hoy vamos a hablar acerca de estrategia de trading. Y ni siquiera vamos a hablar. Hoy les voy a enseñar, ojo lo que les voy a decir, hoy les voy a enseñar unos de los parámetros principales de la estrategia con la que yo opero, que es la misma estrategia que le enseño a mis estudiantes. Se las voy a enseñar paso a paso y detalle a detalle. Ahora, Jonah, o sea que con lo que me vas a enseñar hoy, ya, no voy a volver millonario, pues, y voy a empezar a hacer trading. Te voy a dar las herramientas. Pero Anto, que es una de mis estudiantes, que la veo por aquí en cámara, que se ríe, sabe que no basta con tener las herramientas. No basta con solamente aprender la estrategia. Recuerden que el conocimiento solamente es un buen conocimiento cuando ese conocimiento se aplica. O sea que a usted después de hoy le toca entrar a aplicar lo que yo le voy a enseñar. Pero aparte de eso, se lo decía anoche también a mis estudiantes, el trading no es solamente ver gráficas. El trading no es solamente aprender una estrategia. El trading es ser mejor persona, es aprender más acerca de mis hábitos como persona, porque usted puede tener una muy buena estrategia, pero si usted no controla su mente, sus emociones, su psicología, su riesgo, esa estrategia no le va a servir de nada. ¿Cuál es mi intención? Que hoy tengamos esta primera clase con respecto a una buena estrategia de trading, una estrategia que funciona, que está probado que funciona, que yo trabajo con ella casi todos los días y que mis estudiantes aplican y también obtienen muy buenos resultados. Ese es el objetivo del día de hoy. Para empezar entonces con este día y para empezar entonces con el tema de esta estrategia, quiero arrancar por preguntar: ¿quién estuvo en mi última masterclass aquí? ¿Quién estuvo aquí en la última masterclass que yo di? Déjenme saber. Alguno que se acuerde de la última vez que yo estuve aquí en esa Top Masterclass y me recuerde y nos diga muy rápido en el chat qué vimos en esa última Top Masterclass. ¿A quién se acuerda? Frank, Chris, ¿de qué hablé en la última Top Masterclass? ¿Alguien se acuerda? Déjenme saber, porque es determinante lo que les voy a enseñar hoy con respecto a lo que vimos la última vez. Leimer, Criptos, Adriana, ¿qué más les enseñé en la última Top Masterclass en la que yo estuve acá? Déjenme saber. ¿No se acuerdan? ¿Posible? ¿Por qué? Muy bien. Juan, hablamos de cómo se estaban moviendo las criptomonedas, ¿sí o no? De cómo se estaban moviendo las criptomonedas. Hablamos sobre todo del Bitcoin y les mostré, les expliqué uno de los elementos principales de la estrategia o de los elementos que yo analizo las diferentes monedas y los diferentes activos. ¿Quién se acuerda que les enseñé acerca de las estructuras? Y hablamos un montón acerca de esas estructuras. ¿Alguien se acuerda? Pues muy bien. Para los que no se acuerdan,
no se preocupen, porque aquí, y por ahí vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, tengo uno de los últimos análisis que hicimos, o el día que estuvimos en esa Top Masterclass. Recuerden que ese día les estuve enseñando acerca de cómo se estaba moviendo el Bitcoin, pero sobre todo cómo nosotros podríamos aplicar estructuras de mercado al tema del Bitcoin. ¿Listo? ¿Y por qué quiero empezar la sesión de hoy hablando de lo que vimos en esa sesión que me imagino fue por ahí hace un mes? La verdad no me acuerdo. Y es porque en esa ocasión, cuando analizamos el Bitcoin, yo les dije a ustedes, les expliqué, les enseñé. Ojo, una de las cosas más importantes a la hora de analizar el mercado es entender las estructuras del precio, ¿cierto? Es entender las estructuras del precio. ¿Por qué? Porque la información acerca de las estructuras nos dice muy bien cuál es la intención que hay dentro del mercado para mover los precios. Listo. No pueden olvidar eso. Los que son nuevos, no se preocupen, hoy lo van a volver a entender. Pero una de las primeras cosas que yo les enseñé o de las que hablamos en esa sesión de la última vez que estuve en la Top Masterclass, ni siquiera me acuerdo cuál fue el día, les enseñé algo que se llamaba las fallas estructurales del mercado. Listo, donde les expliqué que cada que el mercado generaba un quiebre en las estructuras, ¿cierto? Cada que el precio generaba un quiebre en las estructuras, podíamos entender que las fuerzas de oferta y demanda, que son las que generan los cambios en las direcciones del precio, digamos que a nivel visual lo podíamos ver. Entonces hablábamos de esto y se los explicaba el mes pasado cuando estuve en la Top Masterclass, ¿cierto? Yo les decía, miren lo que está pasando en Bitcoin. En Bitcoin están pasando varias cosas muy interesantes. ¿Qué es lo primero que teníamos que ver? La estructura. Y les hablé de la estructura general. ¿Cómo determino yo una estructura general? Es muy fácil porque lo que yo tengo que analizar es de manera gráfica y visual y de una forma muy sencilla de entender cómo se está comportando el precio a nivel de los puntos altos y los puntos bajos que visualmente yo puedo observar. Entonces decíamos, el mercado tiene, ¿dónde está mi lápiz? Aquí. El mercado tiene este punto bajo, este punto alto, este punto bajo, pero ¿qué empieza a pasar? Este bajo, perdón, es más alto que el anterior. Este alto, o lo que llamamos máximo, ¿cierto? Este punto máximo, ¿sí? Se va volviendo cada vez un punto más alto. Este cada vez más alto. Y los puntos mínimos también se van volviendo cada vez más altos, ¿cierto? Entonces decíamos que el mercado se mueve, ¿qué? Se mueve generando máximos y mínimos que son cada vez más altos. Y posteriormente, ¿sí? Y posteriormente, el mercado va moviendo en otra dirección máximos que son cada vez más bajos y mínimos que también son cada vez más bajos, ¿cierto? Eso fue lo primero, esa fue la base del entendimiento del mercado. Y decíamos, el Bitcoin está generando eso, está generando estos puntos que son mínimos cada vez más altos, ¿cierto? Y otros puntos que son máximos cada vez más altos. ¿Se acuerdan de esto? Muy bien. Y después les dije, chicos, ojo, porque en esa época veníamos, cuando estuvimos en esa Top Masterclass, veníamos hablando de las caídas que tenía el Bitcoin y en ese momento yo les dije, ojo chicos, ¿por qué? Porque el mercado está llegando a una zona de interés, que de eso vamos a hablar ahorita, todo eso lo voy a explicar ahorita, muy importante en esta zona. Les dije sobre los 35.000, 32.000, entre los 30 y los 35.000. Y en ese momento les dije, ojo, cuando el precio llegue ahí, vamos a estar muy atentos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que entender o vamos a tener que identificar dónde se va a presentar una falla estructural de mercado. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el precio llegue acá, vamos a esperar dónde se da una falla estructural de mercado y cuando esa falla estructural de mercado se presente, podemos entender que el precio tiene una alta probabilidad de cambiar de dirección. Estoy haciendo un recorderis, pero todo esto lo voy a detallar en los próximos minutos, ¿cierto? ¿Y dónde se dio una falla
estructural de mercado. Tuvimos falla estructural de mercado por acá, ¿cierto? El mercado efectivamente rebotó a esa zona, generó la falla y a partir de ahí empezó ¿qué? Una nueva estructura alcista, ¿cierto? Tengo un estudiante que por aquí estuvo aprovechando estas compras del Bitcoin. ¿Por qué? Porque entendía o entendió las fallas estructurales que a todos los que están en esta Top Masterclass, que estuvieron en mi sesión pasada, se las expliqué muy en detalle. Listo. Y se las expliqué dándoles muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde hay fallas estructurales de mercado? Atentos a esto. Voy a borrar todo esto que hay por acá, ¿cierto? Y identificar una falla estructural es muy fácil. Es simplemente mirar dónde están los puntos máximos y los puntos mínimos y mirar cuándo esos puntos máximos y esos puntos mínimos dejan de repetirse, ¿cierto? Miren algo tan sencillo como esto. El mercado viene haciendo aquí. Vamos a buscar aquí. Epa, aquí. Punto mínimo mayor, punto mínimo mayor, y el próximo mínimo que se genera es este. La pregunta es, si se supone que para las tendencias alcistas el mercado genera puntos mínimos que son cada vez más altos, ¿será que este nuevo punto mínimo es más alto? No. Por lo tanto, esto se llama falla estructural de mercado, que algunos también lo conocen como break of structure, ¿cierto? O rompimiento de estructura. Listo, este es el primer concepto y ahorita lo vamos a detallar. Pero ¿por qué quise empezar con esto, chicos? Porque quiero que desde ya, antes de empezar a ver los conceptos en profundidad, segundo, ya ahora sí, antes de ver los conceptos en profundidad, se den cuenta, ¿cierto?, de que lo que les voy a explicar realmente tiene una funcionalidad dentro del mercado. ¿Listo? Una funcionalidad dentro del mercado. ¿Listo? ¿Hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver básicamente una estrategia que se compone de 3 elementos. Fallas estructurales de mercado, que eso hace parte de las estructuras de mercado, ¿cierto? Estructuras, fallas estructurales de mercado y zonas de interés para entender dónde el precio puede tener reacción. Muy bien. Los que estuvieron conmigo en la Top Masterclass anterior, hasta este momento, pueden ir entendiendo algo. Quizás los que nunca han estado conmigo en una sesión pueden estar más perdidos que la mamá de Tarzán, pero no se preocupen. En este momento voy a empezar a explicar. ¿Listo? ¿Todos conmigo, chicos, en la explicación? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de una estrategia, nosotros debemos tener en cuenta que una estrategia es una sucesión, ¿cierto? O una secuencia más bien de pasos lógicos que me llevan a tomar una decisión. Eso es una estrategia. Listo, es una secuencia de pasos lógicos que me llevan a tomar una decisión. Es una serie de reglas que se tienen que cumplir para yo tomar una decisión de inversión en cualquier mercado. La estrategia que yo les voy a enseñar funciona de la siguiente forma. Y para eso voy a compartir por acá otra pantalla para que podamos empezar a entender de forma muy sencilla cómo funciona la estrategia. Entonces, denme 5 segundos y vamos a plantearla acá. Muy bien. Permitir. Muy bien. Acá está. Listo. Entonces, la estrategia con la que ustedes pueden empezar a analizar el mercado es una estrategia que se compone de 3 elementos. Ojo pues. Elemento número 1 de la estrategia de trading. Estrategia. Bueno, me van a disculpar la caligrafía pues, pero estoy haciendo planas para mejorarla. Estrategia de trading. Listo. Esta estrategia se compone básicamente de 3 elementos. Elemento número 1. Ojo pues.
Elemento número 1, estructuras de mercado. Estructuras de mercado. Elemento número 2, zonas de interés. Y el elemento número 3 se va a llamar confirmaciones. Listo, confirmaciones. Ojo pues, estos 3 elementos componen la estructura. Listo, componen la estructura. Componen la estrategia. Estructuras de mercado, zonas de interés y confirmaciones. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros vamos a empezar a abordar cada uno de estos elementos. Cuando nosotros hablamos de las estructuras de mercado, vamos a entender que las estructuras de mercado nos hablan de tendencias, ¿sí?, fallas estructurales de mercado y zonas de liquidez. Estos van a ser los primeros 3 elementos de la estrategia. Ojo pues, tendencias, fallas estructurales de mercado y zonas de liquidez. Vamos a empezar a abordar de forma muy rápida cada una de ellas. Por eso, miren cómo estoy esquematizando la estrategia para que puedan darle un buen desarrollo. Entonces, lo primero, cuando nosotros hablamos de las tendencias, debemos entender que en el mercado existen 3 tendencias o 3 estructuras. Listo. Estructura número 1, estructura alcista, que como ya se los mencioné, ¿cierto? Es la estructura que, cuando nosotros analizamos el mercado hace un movimiento direccional, un retroceso, un movimiento direccional, un retroceso, un movimiento direccional, un retroceso. ¿Qué característica tiene esta estructura? ¿Qué característica importante tiene? Que si ustedes se fijan, el mercado va generando estos puntos máximos, ¿cierto? Y va generando estos puntos mínimos. ¿Qué es lo importante de estos puntos máximos y de estos puntos mínimos? ¿Cómo se van comportando? Listo. ¿Qué vemos nosotros? Que, por ejemplo, los puntos máximos, ¿cómo se están comportando? Se están comportando en que cada vez son más altos, ¿cierto? Y los puntos mínimos, ¿cómo se están comportando? De la misma forma, que cada vez son más altos. Listo. ¿Qué tenemos que entender acá, chicos? Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Que esos puntos máximos y esos puntos mínimos los debemos entender como la fuerza, ojo pues, como la fuerza que tienen los participantes del mercado. Yo les he explicado en masterclass anteriores que para mí es muy importante que ustedes entiendan el mercado como una guerra de 2 ejércitos. ¿Listo? ¿Quiénes son esos 2 ejércitos? Entonces, vamos a tener un ejército, que es el ejército de los compradores, ¿cierto? Y vamos a tener otro ejército, que es el ejército de los vendedores. Esto lo he explicado varias veces acá. Estos 2 ejércitos todo el tiempo están enfrentados, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están en guerra. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos ejércitos? Ojo pues, cada uno de estos ejércitos, ¿qué busca? Obviamente, el ejército de los compradores busca ganar territorios hacia arriba y el ejército de los vendedores busca ganar territorios hacia abajo. Esta es una guerra constante, todo el tiempo, una y otra vez. Estos 2 ejércitos están en guerras. ¿Qué significan en este contexto y en esta forma de explicar cada uno de estos puntos mínimos y cada uno de estos puntos altos? Piénsenlo como si los puntos mínimos fueran las bases militares de cada uno de estos ejércitos. Entonces, por ejemplo, en este punto mínimo, el ejército de los compradores generó una gran base militar. Listo, porque ahí nació el primer ataque que ellos hicieron. Sin embargo, los vendedores repelen ese ataque.
Listo. Y los vendedores generan acá una muralla, porque los vendedores atacaron desde ahí. Pero después, los compradores generan una nueva muralla, ¿sí? Y atacan otra vez a los compradores. Y lo atacan con tanta fuerza que logran romper la última muralla que ellos habían generado. Listo. Después los vendedores nuevamente atacan, ¿cierto? Pero miren que hay una característica en esto que estamos explicando. Cada que los compradores atacan, por ejemplo, en este último ataque de los compradores, ¿sí o qué? Miren que los compradores rompieron la muralla de la última muralla que habían dejado los vendedores, ¿cierto? Mientras que en el ataque de los vendedores, nunca los vendedores logran romper las murallas de los compradores. Miren que las murallas de los compradores siempre se mantuvieron bien, pero las murallas de los vendedores, ¿siempre qué? Siempre fueron rotas. Incluso aquí está la última muralla de los vendedores y los compradores atacan a tal punto que vuelven y la rompen. Déjenme saber si todos van conmigo en la explicación. A ver, yo quiero saber si esto está quedando claro, porque esto es lógica del mercado. Listo, ya esto le llamamos estructuras. Entonces, si nosotros pensamos esto como ejércitos, tenemos claro que cuál de los dos ejércitos va ganando la guerra del mercado, compradores o vendedores. Los compradores van ganando la guerra, ¿sí o qué? Pero entonces resulta, ¿cierto?, que llega un momento, recuerden que aquí está la última muralla de los compradores, ¿cierto? Y después está esta ya es la última muralla de los compradores, esta no, es esta la última, ¿cierto? Llega un momento en que esa muralla, vamos a pasar esto por acá, ¿cierto? Esta última muralla de los compradores, ¿cierto?, se ve rota. ¿Y por qué se ve rota? Porque atacan los vendedores. Ojo pues a lo que va a pasar acá. Atacan los vendedores y atacan con tanta fuerza esos vendedores, ¿cierto?, que logran romper la muralla de los compradores. Cuando esto sucede, vamos a decir, ojo pues, cuando esto sucede, vamos a decir que ese ataque fuerte de los vendedores ha creado una falla estructural de mercado, que es el segundo término que estamos aprendiendo. ¿Listo? Ojo pues, cuando el precio o el mercado rompe la estructura a tal punto que el último ataque de los vendedores que nació acá es tan fuerte que rompe la última muralla de los compradores, vamos a decir que tenemos una falla estructural de mercado, o lo que muchos otros conocen como un break of structure. ¿Listo? O un rompimiento de estructura, una falla estructural de mercado. ¿Todos conmigo en lo que es una FEM? Ojo chicos, esto se ve igual en la otra tendencia. ¿Cuál es la otra tendencia? Bajista. Listo, bajista. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van ganando la guerra? Los vendedores. ¿Y por qué los vendedores van ganando la guerra? Porque siempre rompen la muralla de los compradores. ¿Sí o qué? Siempre se generan mínimos más bajos. Pero llega un momento en que los compradores atacan con tanta fuerza que rompen la última muralla de los vendedores. ¿Sí o qué? Entonces los compradores hacen un ataque tan fuerte, ¿cierto?, que rompen la muralla de los compradores. Y a esto se le llama, igualito, falla estructural de mercado. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué se espera después de una falla estructural de mercado? ¿Qué se espera después de una falla estructural de mercado? Se espera que el mercado retroceda, ¿sí o qué? Se espera que el mercado tenga un último intento de los vendedores por seguir a la baja, ¿sí? Pero los compradores ya tienen más fuerza que los vendedores. Entonces, a partir de aquí se espera que el mercado vaya al alza, en el caso contrario, aquí regrese y vaya a la baja. ¿Listo? Este es el primer criterio y el primer parámetro
elemental de la estrategia que les estoy enseñando. ¿Fácil o difícil? Déjenme saber. ¿Fácil o difícil? Jonah, pero venga, muéstrame eso de una forma en la que yo la pueda ver gráficamente. Ah, venga, se la muestro. Es que ya se la había mostrado. Dale aquí. ¿Quiere ver una falla estructural de mercado? Esto es Bitcoin, gráfico diario. Esto puede verlo en Bitcoin, euro, libra, lo que quiera. Máximo, mínimo. Espérenme, estoy acá. Máximo, mínimo, máximo mayor. Este es el último ataque de los compradores. Es roto a la baja y a partir de ahí el mercado continúa con unos movimientos a la baja. Listo. ¿Quiere verlo otra vez? Aquí, el último que les mostré. El mercado rompe la estructura, cambia de dirección. Jonah, esto siempre pasa. En el mercado nada pasa siempre. En el mercado todo es probable. ¿Por qué no me están viendo ahí la cámara? Bueno, en el mercado todo es probable. No pasa el 100% de las veces, pero pasa la mayoría de las veces. Y el hecho de que pase la mayoría de las veces es suficiente para mí. Listo. Entonces, todos claros con ese primer elemento del contenido de la estrategia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Por qué los compradores pelean para que el precio suba? Te lo voy a plantear de la siguiente forma. Listo. Vamos a plantear esa pregunta de la siguiente forma. Si tú compras un apartamento con el objetivo de venderlo posteriormente para ganar dinero, ¿qué te conviene más? ¿Que el precio de ese apartamento suba de precio o baje de precio? Tú eres una compradora, ¿cierto? De un apartamento que estás comprando con el objetivo de venderlo posteriormente, no con el objetivo de vivir en él, con el objetivo de venderlo posteriormente. Tú como compradora de ese apartamento, ¿qué necesitas? ¿Que se valorice ese apartamento o que se desvalorice? ¿Cierto? Necesitas que se valorice. ¿De acuerdo? Muy bien. No, primero lo compras, después lo vendes. Entonces, tu intención al comprarlo es comprarlo a un precio bajo, esperar que los precios suban y después venderlo. Eso lo hemos visto en otra masterclass que se llama, o que yo he dado, se llama Generalidades del Mercado. ¿Cierto? Entonces, si usted quiere aprender todas esas cosas, cada que vea por ahí en la Top Masterclass mi nombre, le recomiendo que ingrese. Nada, mentiras. Todos son muy buenos, pero eso, por ejemplo, es información que he explicado en detalle. Muy bien. Ahora, ¿qué son las zonas de liquidez? Esto es algo que tengo que explicar muy en detalle, ¿cierto? Porque esto rompe normalmente con los esquemas de lo que la gente conoce en el trading tradicional. Normalmente en el trading tradicional a la gente le enseñan lo siguiente, ¿cierto? Que el mercado, por ejemplo, hace esta subida, regresa, nuevamente sube, nuevamente cae, ¿cierto? Y la gente conoce esto en el trading tradicional como una resistencia, ¿cierto? Una resistencia o lo que también se conoce como un doble techo, ¿cierto? ¿Quiénes conocen eso así? ¿Una resistencia o un doble techo? ¿Sí? Y también algunos de ustedes conocen lo siguiente. Déjenme que esto se me salió acá. Conocen esto, ¿cierto? Como un doble piso o como un soporte, ¿cierto? Esa es la teoría de soportes y resistencias. ¿Sí o qué? La teoría de soportes y resistencias. O que, por ejemplo, tienen en el mercado esto, ¿cierto? Entonces dicen, ah, no, es que aquí hay una resistencia, porque el mercado varias veces ha llegado a ese punto, entonces es una resistencia. ¿Listo? Resulta que esta es
teorías tradicionales del trading, ¿cierto? Entendamos por teorías tradicionales del trading a todo lo que se conoce, ¿cierto? Dentro del mercado como el análisis técnico tradicional, ¿sí? Pero hay otras formas de ver el mercado, que es a través de estudios que se conocen como Smart Money o análisis institucional, bueno, otras formas de ver el mercado. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros, en la forma en la que nosotros vemos el mercado, esto no son ni soportes ni resistencias. Esto para nosotros se llama zonas de liquidez. ¿Listo? ¿Y por qué se conoce como zonas de liquidez? Porque lo que nosotros entendemos de estos puntos superiores e inferiores es que por encima de estos niveles hay dinero esperando ser usado. ¿Listo? Incluso eso también pasa en los movimientos tendenciales, que muchos de ustedes han aprendido, que esto es un soporte, ¿cierto? Y que en los movimientos de caída, me estoy volviendo un poquito desordenado, pero ya organizamos todo, que esto es una resistencia, ¿cierto? Para nosotros eso no son soportes y resistencias, eso son zonas de liquidez. ¿Y por qué son zonas de liquidez? Porque básicamente esos puntos de soporte y resistencia, que ustedes conocen así, realmente lo que indican es que por encima y por debajo de todos esos puntos máximos, lo que nosotros tenemos o sabemos que hay es dinero esperando a ser atrapado o dinero esperando ser usado para mover los precios. Porque quiero hablar rápidamente de esto, chicos, porque nosotros debemos entender que cuando se generan esos doble techos, doble pisos o puntos de soporte y resistencia, muchos de ustedes han experimentado lo siguiente, es que el mercado va otra vez a ese punto, ¿cierto? Y la teoría de soportes y resistencias enseña que como eso es una resistencia, entonces usted ahí puede generar una opción de venta, ¿cierto? Una opción para ganar a la baja. Y la gente aquí pone las ventas y pone su límite de pérdida, los que ya han visto algo de trading lo entienden, ponen su stop loss por acá. Listo, si usted nunca ha visto trading, puede que aquí se esté enredando un poquito, pero tranquilo, en otra masterclass lo podré explicar. ¿Cierto? Ponen su stop loss acá porque creen o entienden que el mercado va a respetar la resistencia. Pero ¿qué pasa en la mayoría de casos? Y quiero que alguien me diga si esto le ha pasado en algún momento. Y es que está esperando que el precio baje desde acá, ¿cierto? Pero termina el mercado no cayendo, sino que termina subiendo un poco más, cerrando la operación de la persona, o sea, generándole una pérdida de dinero, y después de que le generó la pérdida de dinero, ahí sí el mercado termina cayendo como esperaba. ¿A quién le ha pasado esto en algún momento? Gladys, muchas veces, total. ¿Por qué? Porque estas zonas, estos son zonas conocidas. Los institucionales saben que las personas están actuando de esta forma, ¿sí? Y es porque la gente no entiende que realmente aquí arriba lo que hay es liquidez y que el mercado muchas veces va a romper esas zonas. Y es lo que la gente conoce como un falso rompimiento o una manipulación. ¿Listo? Eso lo que significa es que simplemente el mercado fue a buscar liquidez. ¿Listo? Pero esto es un poco más profundo y obviamente no nos alcanzará el tiempo para detallarlo en total, pero quería dejarles ese concepto ahí para que lo empiecen a investigar en profundidad. ¿Listo? Lo que son las famosas zonas de liquidez. Listo, liquidez acá y liquidez acá. ¿Todos conmigo en la explicación? ¿Sí o no? Déjenme saber. Muy bien. Miren, nos hemos gastado 40 minutos solo en un elemento de la estrategia. Nos faltan dos. ¿De acuerdo? Pero estos dos no son difíciles de entender. Vamos con el siguiente elemento. ¿Ves? Entonces, lo primero es las zonas las estructuras del mercado. Entender cómo se mueven, entender un poquito cuándo se dan las fallas, ¿cierto? Y entender que hay algunos puntos que conocemos
como puntos o zonas de liquidez. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Atentos a lo siguiente. Atentos a lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de cada cosa. Muy bien. Resulta entonces, ¿cierto? Que dentro del análisis que nosotros estamos haciendo, ¿sí? O dentro del estudio que nosotros estamos haciendo, nosotros debemos entender dónde hay y cuándo hay zonas de interés. ¿Qué son las zonas de interés, traders, chicos? Son unos momentos o puntos del mercado donde sabemos o podemos identificar que están las fuerzas de oferta y demanda. ¿Listo? Las fuerzas de oferta y demanda. Entonces, ojo a lo siguiente. Para yo identificar una zona de interés, ojo pues que aquí voy a hacer algo muy importante para que por favor se concentren. Entonces tengo las zonas, las estructuras, listo. Y aquí vamos a trabajar las zonas de interés. Muy bien. Vamos a entender que una zona de interés, ¿cierto? Es una zona, un lugar, ¿cierto? Del mercado donde nosotros vamos a poder identificar dónde están las fuerzas de compradores y vendedores. Ojo, esas son las zonas de interés. Las fuerzas de compradores y vendedores. Esas son las zonas de interés. La identificación de la fuerza de los compradores y vendedores. Entonces, ojo pues a esto, chicos. ¿Qué necesito yo para identificar una zona de interés? Para yo identificar una zona de interés, necesito dos cosas. Necesito identificar dónde hay un movimiento fuerte, listo, y dónde hay algo que nosotros denominamos un vacío, listo, o así lo conoce la mayoría de gente, o un deslizamiento de órdenes, o también conocido como order slippage. Ojo pues, voy a necesitar dos cosas para hallar una zona de interés. Para hallar una zona de interés, yo voy a necesitar identificar primero un movimiento fuerte y después un vacío, o lo que también se conoce como un order slippage, que por su traducción al español es un deslizamiento de órdenes. ¿Listo? Entonces, atentos a lo siguiente, mis queridísimos traders. ¿Qué es un movimiento fuerte? ¿Qué es un movimiento fuerte? Cuando hablamos de un movimiento fuerte, chicos, vamos a hablar de un momento en el mercado en el que el precio tiene una dirección continua o un movimiento continuo en alguna dirección. ¿Cómo normalmente esto se ve reflejado? Como velas. Si usted no sabe qué son las velas, vaya y busque mi masterclass anteriores, que también lo expliqué en masterclass anteriores, ¿cierto? Y vamos a decir que un movimiento fuerte es una sucesión fuerte de velas. ¿Listo? Normalmente un movimiento fuerte se ve de la siguiente forma, inicia como una pequeña lateralidad y ¡boom! Después una fuerza. O en el caso contrario es como una pequeña lateralidad y ¡boom! Una caída fuerte. ¿Listo? Ojo pues. Entonces, no entendí el comentario de Darío. Entonces, atentos a esto. Cuando yo voy a identificar un movimiento fuerte, ¿cierto? Lo voy a identificar, en el caso alcista, como una sucesión de velas, ¿cierto? Incluso esto puede empezar por aquí como con una velita roja, ¿cierto? Sí, así. Y después, por aquí otra azulita, y bueno, una pequeña lateralidad y después una fuerza, ¿ok? Entonces, ojo a lo que les voy a explicar. Esto es en el caso alcista. En el caso bajista lo vamos a ver como una sucesión fuerte de velas a la baja. ¿Listo? Una sucesión fuerte de velas a la baja. Y vamos a decir que eso es un movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo llevamos
al gráfico, de lo que estamos haciendo, yendo de un lado a otro para que lo puedan entender. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es un movimiento fuerte? Hola, hola, hola. Sí, creo que me escuchan. Por ejemplo, esto es un movimiento fuerte. Sí, ok, esta subida acá. ¿Por qué es un movimiento fuerte? Porque vemos velas de rango amplio hacia arriba. Por ejemplo, esto es una caída fuerte. Esto es una caída fuerte. Sí, ok. Esta es otra caída fuerte. Pero lo primero que yo tengo que identificar son los movimientos fuertes. Mire, por ejemplo, esta. Un movimiento fuerte a la baja. Y así sucesivamente. Puedo tener este movimiento fuerte a la baja, este movimiento fuerte a la baja. Listo. Puedo tener este movimiento fuerte al alza. Y así lo voy a encontrar en todos los activos. Ahora, y aquí viene lo importante. Listo. ¿Qué me interesa a mí ver de esos movimientos fuertes? ¿Sí o qué? ¿Qué me interesa a mí ver de esos movimientos fuertes? Entonces, lo que me interesa es lo siguiente. Me interesa ver dónde nace ese movimiento fuerte. Listo, eso es lo que me interesa. Me interesa ver dónde nace. Entonces, por ejemplo, ese movimiento fuerte al alza, ¿dónde nace? Nace aquí. ¿Sí o qué? Ojo pues, nace aquí. Y cuando yo identifique dónde nace, ¿cierto? Cuando yo identifique dónde nace, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Mucha concentración acá para que les quede claro. Yo voy a mirar cuál es la primera vela donde nace ese movimiento fuerte, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo decir que esta es la primera vela donde nace el movimiento fuerte, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Todo el mundo lo ve? Primera, segunda y tercera. Dentro del movimiento fuerte. Y, ojo pues, y después de haber identificado dónde nace el movimiento fuerte, voy a buscar el vacío. ¿Pero qué es el vacío o el order slippage? Es comparar la vela 1 con la vela 3. Ojo pues, es comparar la vela 1 con la vela 3. ¿Y qué tengo que comparar yo entre la vela 1, que es esta, y la vela 3, que es esta? Yo lo que tengo que mirar es que esas dos velas, la 1 y la 3, la 2 no importa, pero la importante es la 1 y la 3, que esas dos velas nunca se hayan tocado. Listo. ¿Y cómo esas dos velas nunca se han tocado? Entonces, ojo, cuando el máximo de la vela 1, este es el máximo de la vela 1, y el mínimo de la vela 3 nunca se tocaron. ¿Cierto? Ellas dos nunca se tocaron. ¿Dejaron qué? Dejaron este espacio. Nunca se tocaron. Las mechas de ambas velas nunca se tocaron. A esto se le conoce como el famoso vacío. ¿Listo? El mercado dejó aquí un vacío, porque la vela 1 y la vela 3 nunca se tocaron. Déjeme saber si usted va conmigo en la explicación. En el caso bajista es exactamente lo mismo. En el caso bajista es exactamente lo mismo. Vela bajista, vela bajista. Listo, vela bajista. ¿De acuerdo? Un tema importante, la primer vela no necesariamente tiene que ser roja. Esta pudo haber sido azul. ¿Sí o qué? Y venir aquí. ¿Cierto? Esta pudo haber sido azul. Pero en esa vela azul es que nace la fuerza bajista. Listo, entonces yo puedo decir que esa primera azul es la 1. Ah, ok, esto no se pinta así. Denme un segundo. La pinto de la forma correcta. Listo, porque esto tiene que quedar súper claro. Si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Esta puede ser la vela 1, la vela 2 arrancas desde acá, tiene un movimiento fuerte. Listo. Y la vela 3 continúa aquí. Listo, y así empieza el movimiento fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo asumir
Esta primera vela, aunque sea del color contrario, como la vela 1. Esta como la vela 2 y esta como la vela 3. ¿Y qué hago? Lo mismo. Comparo la 1 con la 3. Y lo importante es que la 1 con la 3 nunca, el mínimo de la 1 y el máximo de la 3 nunca se hayan tocado. Nunca se tocaron. ¿Sí? Dejaron este vacío. Déjenme saber en el chat las casi 500 personas si van conmigo en la explicación. Esto hay que repasarlo. Listo. Hay que repasarlo, hay que estudiarlo, pero primero hay que verlo. Listo. Muy bien. Ojo pues. Entonces, ya vi el vacío, ¿sí o qué? Ya vi el vacío. Entonces, si para tener una zona de interés, miren que por eso todo yo lo escribo así. Si para tener una zona de interés yo necesito el movimiento fuerte que ya lo vi y el vacío que ya lo vi, entonces, ¿dónde está la zona de interés? ¿Cierto? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Pues, ojo pues, la zona de interés para el caso alcista estará por debajo del vacío. Ojo pues a la explicación. La zona de interés estará por debajo del vacío. Será esa vela donde inicia el movimiento o ese grupo de velas donde inicia el movimiento. Ese será la zona de interés. Listo, entonces mi zona de interés será todo esto. Listo. Todo esto será mi zona de interés. Y ahorita van a entender para qué sirve. Listo. Y en el caso bajista, la zona de interés estará por encima del vacío. Y esto se puede ver en todas las temporalidades. ¿Listo? Entonces aquí. Toda esta será mi zona de interés. ¿Fácil o difícil? Escríbanme al chat. Esto es muy fácil. Implica práctica. Listo. Ahí tenemos ya el segundo elemento. Entonces, ¿para qué sirven las zonas de interés? El asunto con las zonas de interés es que normalmente el mercado debe ir a cerrar ese vacío. ¿Qué significa eso? Que en algún momento el mercado se va a devolver, ojo a esto, el mercado se va a devolver, va a cerrar el vacío que había quedado. Recuerden que este era el vacío, ¿cierto? Lo va a cerrar, ¿sí? Va a cerrar ese vacío, ay, pues, aquí. Va a cerrar ese vacío y cuando toca la zona de interés, normalmente continúa en la dirección que traía. Listo. Y en el caso alcista es lo mismo. El mercado se va a devolver, va a cerrar el vacío que teníamos acá, lo va a llenar, ¿sí o qué? Lo va a llenar y después de llenar el vacío, va a tocar, la mayoría de las veces, la zona de interés y va a ir en la dirección opuesta. Entonces, ¿esto qué me va a ayudar? Me va a ayudar a entender, a ver cuándo probablemente el precio va a cambiar de dirección. Quiero preguntarle a los directores de la Top Masterclass si me van a regalar 10 minutos más, porque creo que el tiempo no me va a alcanzar, pero estamos por terminar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Gladys dice, no, pero es que eso se puede demorar semanas. Depende, si usted está viendo el gráfico en semanas, se le va a demorar meses, años. Pero si usted lo está viendo en minutos, se le va a demorar minutos. Depende de la temporalidad, que es un tema que ya vamos a ver. Déjeme saber si usted entiende el segundo elemento de la estrategia. Listo. Ya vamos a terminar. Se viene el tercero. ¿Por qué les digo que si me regalan otros 5 minutos? Porque me gustaría mostrarle algunos ejemplos. Tercer elemento, las confirmaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con las confirmaciones? Que esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque las confirmaciones es literalmente ver
¿Qué son las confirmaciones? Es buscar las mismas fallas estructurales y buscar las mismas zonas de interés, pero en marcos de tiempo más pequeños. Listo. ¿Qué es una confirmación? Es usar lo mismo que ya les enseñé, pero en marcos de tiempo más pequeños. Listo. Ojo a esto, chicos, que esta es la parte más linda de esta estrategia. ¿Sí? Normalmente cuando a la gente le hablan de trading, la gente se imagina un montón de cosas súper difíciles, súper complejas, indicadores, mejor dicho, se imaginan que el trading es 20 pantallas, una persona estresada, angustiada. Y sí, estresada y angustiada, pero sin las 20 pantallas, con una es suficiente. No, mentiras. Pero ese es un tema emocional que todo trader va manejando y aprende a manejar. Pero lo que quiero concluir con eso es, usted no necesita nada complejo para tener una buena estrategia. Cosas muy sencillas, pero funcionales, te pueden dar muy buenos resultados. Jonah, venga, parce, ¿cómo así? Ahora sí, explíqueme pues cómo concatenamos toda esta información. ¿Listo? Entonces, la estrategia, entendiendo estos tres elementos, se basa en usted hacer un estudio principalmente de dos temporalidades. Y esto siempre lo explico de la siguiente forma. Voy a hacer un paralelo, ¿listo? Atentos pues a lo que voy a hacer acá. Voy a hacer un paralelo. ¿Ok? Entonces, lo primero que usted va a tener en cuenta es que para el uso de esta estrategia, usted necesita, ojo pues, usted necesita ver el mercado en un marco de tiempo mayor y después ver el mercado en un marco de tiempo menor. Chicos, esta estrategia funciona en todos los marcos de tiempo. Lo único que usted tiene que hacer es definir cuál es el marco de tiempo en el que usted mejor se siente. ¿Qué es un marco de tiempo mayor? Un marco de tiempo mayor puede ser el marco de tiempo de 4 horas. Un marco de tiempo mayor puede ser el de, un marco mayor puede ser el de 4 horas y uno menor puede ser el de 1 hora. Pero también yo puedo tener un marco de tiempo mayor como el de 1 hora y el menor como el de 15 minutos. Pero yo también puedo tener el marco mayor como el de 5 y el menor como el de 1 minuto. ¿Cierto? ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que ese tema de los marcos mayores y los marcos menores es relativo. Recuerden que en el, ¿cómo llamarlo? En la forma en la que nosotros nos expresamos, decir que algo es grande o pequeño es porque lo estamos comparando con respecto a otra cosa, ¿cierto? Si yo estoy comparando 5 minutos con respecto a 1 minuto, pues 5 minutos es un marco mayor frente al marco de 1 minuto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, 1 hora es menor con respecto a 4 horas. ¿Sí o qué? Eso es fácil de entender. Eso creo que no tiene mucha ciencia. Voy a abrir por aquí sus cámaras para verles las caras de preocupación sobre lo que estamos viendo. Esto, Darío se ríe. Muy bien. Me encanta verle las caras de preocupación. Entonces, solamente necesito que entiendan que yo necesito un marco mayor y un marco menor. Es lo único que yo necesito que entiendan. ¿Cómo voy a analizar yo esta estrategia? Yo voy a empezar analizando un marco mayor. Listo. ¿Qué tengo que buscar en ese marco mayor? Tengo que buscar las dos cosas que ya les acabo de enseñar. Listo. Una estructura y tengo que buscar una zona de interés. Les voy a plantear dos maneras en las que voy a ver lo mismo. Entonces, ojo pues, por ejemplo, yo en el marco mayor voy a ver, por ejemplo, lo siguiente, una tendencia, ¿listo? Una tendencia al alza.
Y en esa tendencia, yo me doy cuenta que el mercado está retrocediendo. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo en este marco mayor? Lo primero es la estructura. Mira que la estrategia dice, primero, estructuras de mercado. Entonces, si yo miro esta estructura en un marco mayor, ¿qué puedo ver? Que esta es una estructura alcista. Listo. Ya lo identifiqué. Estructura alcista, dirección alcista. Listo. Después la estrategia me dice, bueno, después de que usted ya tenga clara la estructura, ¿cierto? Busque una zona de interés. ¿Sí o qué? ¿Dónde voy yo a buscar esa zona de interés? Pues en este marco mayor, en la estructura. Ahora, si yo sé que este es el marco mayor, ¿qué tengo que buscar? Un movimiento fuerte. ¿Y dónde voy a buscar ese movimiento fuerte? Pues en la última subida que generó el precio. ¿Sí? Ahí voy a buscar el movimiento fuerte. Entonces aquí yo voy a buscar ¿qué? Las velitas alcistas. ¿Sí o qué? Vamos a hacerlo en otro color. Yo aquí que voy a tener las velitas alcistas, ¿cierto? Que van a ser las que voy a comparar. Voy a mirar dónde está el order slippage, que se los acabo de enseñar, ¿cierto? Y aquí voy a mirar la zona de interés. Listo. Aquí voy a mirar la zona de interés. ¿Todos conmigo en la explicación hasta ahí? Y esto es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo en el marco mayor? Identificar la estructura y después de que identifique la estructura, mirar en esa estructura donde tengo la zona de interés. Muy fácil. Miren que es lo mismo que tengo acá copiado arriba. Por eso no lo borro. ¿Sí? Lo mismito. Entonces ya hice el paso 1 de la estrategia y el paso 2 de la estrategia. Analizar la estructura y en esa estructura buscar la zona de interés. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué tengo que hacer? Tengo que ir a las confirmaciones. Listo. Y las confirmaciones dicen, vea, haga lo mismo que ya hizo en el marco de tiempo más grande, pero ahora aplíquelo en el marco de tiempo más pequeño. Entonces, supongamos que yo estoy viendo esto en el gráfico de 1 hora. Listo. Uy, qué feo. Y aquí vamos a verlo en el marco de tiempo de 15 minutos. Es un marco más grande, otro más pequeño. Pero esto pudo haber sido esto en el de 5 y esto en el de 1. No importa. ¿Cierto? Lo importante es que sea un marco mayor y otro menor. Entonces, ¿qué pasa? Atentos a lo siguiente. ¿Cómo voy a ver yo el mercado en el marco de tiempo mayor? Perdón, en el marco de tiempo menor. Es como si le hiciera un zoom a lo que tengo a la izquierda. Entonces voy a tener, es una cosa así grande. ¿Sí o qué? Y esta cosa así grande, ¿cierto? La voy a ver así. Muy bien, espero que no estén cansados ni aburridos. Ya vamos a terminar porque esto es muy fácil. Es porque hay mucha cosita para explicar y por eso les pido disculpas con respecto al tiempo. Trato de ser muy respetuoso en eso, pero bueno. Ahora, esta última caída del precio que se está presentando acá, yo en un marco de tiempo mayor la voy a ver así, como una simple caída. ¿Sí o qué? Pero en un marco de tiempo menor, ¿cómo la voy a ver? La voy a ver como una subestructura, ¿cierto? Entonces esto entró hasta acá, hasta la zona de interés. ¿Cómo lo voy a ver en un marco de tiempo menor? Lo voy a ver así. Lo mismo. Lo mismo lo voy a ver, pero ya lo voy a ver como una estructura. ¿Sí o qué? Entonces la pregunta es, en el gráfico de 4 horas, perdón, en el gráfico de 1 hora, ¿cómo está la tendencia? Alcista. ¿Sí o qué? Lo acabamos de decir. Y en el gráfico de 15 minutos,
¿Cómo está la tendencia? Bajista, ¿sí o qué? ¿Cómo puedo definir yo de una forma muy simple? Ojo, esto es de una forma muy simple. Que lo que está pasando en una hora sea congruente con lo que está pasando en 15 minutos. ¿O cómo puedo saber yo que lo que está pasando en 15 minutos se alinea o se vuelve congruente con lo que está pasando en una hora? ¿Aplicando qué? Simplemente aplicando, no, esperando que el mercado genere en el gráfico de 15 minutos una falla estructural. ¿Qué fue? Lo que les expliqué aquí. ¿Y qué estoy haciendo yo? Alineando lo que está pasando en una hora con respecto a lo que está pasando en 15 minutos. Cuando aquí se genera la falla estructural, yo ya sé que la fuerza de compras que hay acá y la fuerza de compras que está empezando a generarse acá se están alineando para llevar los precios nuevamente al alza. ¿Sí? ¿Dónde voy yo a ejecutar mi compra? En el retroceso. Ah, bueno, entonces, ojo pues. El mercado ya hizo la falla estructural. Después de la falla estructural, se los expliqué acá. Después de la falla estructural, ¿qué viene? Un retroceso. Pero ¿dónde voy yo a tomar esa operación de ese retroceso? ¿Dónde? Tengo que hacer lo mismo, buscar otra zona de interés. Pero ahora esa zona de interés, ¿dónde la voy a buscar? En esta última subida. Entonces aquí voy a mirar dónde inicia el movimiento fuerte. ¿Cierto? 3 velitas. Comparando esas 3 velitas, busco el vacío y sé que por debajo de ese vacío está la zona de interés. Está esta zona de interés. Listo. ¿Dónde voy yo a ejecutar mi inversión? Justo cuando el precio llegue. Justo cuando el precio llegue a esta zona de interés. Aquí voy yo a ejecutar mi compra. ¿Por qué? Porque yo sé que es a partir de ahí que el precio va a ir a buscar posiblemente nuevos máximos. ¿Listo? Esto se repite miles y cientos de veces en el mercado. ¿Funciona siempre? No, nada en el trading funciona siempre. Pero sí está claro que se repite demasiado. Y esto que le acabo de pintar al alza es exactamente igual a la baja. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya se aburrieron? Me va a tomar un minuto más. Uno solo. Por favor, discúlpenme. Yo sé que estoy respetando su tiempo. Pero quiero que miren solo una cosa. Bitcoin. Déjenme les comparto la pantalla. Bitcoin. ¿Qué hizo Bitcoin estos días cuando hicimos el análisis? Bueno, aquí tengo el euro, pero les quiero mostrar. Bueno, todo esto funciona igual en todos los activos. Listo. Pero les quiero mostrar el Bitcoin porque sé que a muchos de acá les gustan mucho las criptomonedas. Miren aquí. Gráfico diario. Ese es el marco de tiempo mayor. Sí, ok. El marco de tiempo mayor es el diario. Voy a borrar todo esto. Listo. Me vengo al gráfico semanal o diario. Un marco de tiempo grande. Listo. Veo que el mercado viene con esta estructura. Máximo, mínimo, máximo. Sí, ok. Y está retrocediendo. ¿Hasta dónde va a retroceder? La zona de interés. Pero ¿cómo busco la zona de interés? Tenemos esto. ¿Cómo busco la zona de interés? Miro dónde nace la fuerza alcista anterior y miro las últimas velas. ¿Cierto? Voy a quitar estas dos líneas de acá. Y miro, esta puede ser la vela 1, la vela 2 y la vela 3. Atentos acá. Entonces miro que el máximo de la vela 1 no se haya unido con el máximo de la vela 3. Entonces, el máximo de la vela 1 nunca se tocó con el mínimo de la vela 3.
¿cierto? Entonces, ¿esto aquí qué es? Un vacío, ¿cierto? Y por debajo de ese vacío está la zona de interés. O sea que la zona de interés es esta. ¿Listo? Y la proyecto hacia el presente. ¿Listo? Pero ¿qué necesitaba yo para tomar una decisión de inversión acá? Para entender que esto efectivamente iba a volver a subir como lo está haciendo en las últimas 3 semanas. El Bitcoin lleva 3 semanas subiendo. ¿Qué necesitaba yo para saber o entender con base en la probabilidad que esto iba a pasar? Irme a un marco de tiempo menor y justo en esa zona, cuando el precio toca esa zona, identificar dónde están los últimos máximos y mínimos. Entonces, miren, lo que yo en semanas, atentos a esto, lo que yo en semanas veía como una completa caída, así derechita, en gráficos más pequeños, como el de 4 horas, esa caída la veo como ¿qué? Como una superestructura. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, último mínimo menor. Listo. Y cuando el mercado rompe este último máximo hacia arriba, yo ya sé que aquí el mercado, previo a un retroceso, ¿cierto? Que eso lo podemos identificar. Se me fue. Previo a ese retroceso, íbamos a tener en nuevas zonas de interés de compra, ya el tiempo no me va a dar para detallarlo más, pero por aquí, íbamos a tener las oportunidades de compra al alza. ¿Listo? ¿Y qué ha hecho el precio? Efectivamente subir después de que el mercado hizo ese pequeño patrón. ¿Y cuál es el patrón? Lo mismo que les enseñé. Una zona de interés en un marco mayor, el precio llegando a esa zona de interés en el marco mayor, una confirmación que es la falla, y a partir de ahí, toda esta subida del Bitcoin, algunos de mis estudiantes y yo no la hemos venido ganando. Y por eso la última vez que nos encontramos en la Top Masterclass, yo les dije, va a ser determinante lo que pase con este nivel. Porque si lo respeta, perfecto, tendríamos posibilidades otra vez al alza. Si lo rompe, ya estaríamos esperando nuevos niveles a la baja. Mi gente bella, déjenme saber cómo les fue. Muy enredado, fácil, difícil. Conclusión, esto no basta con verlo una vez. Esto hay que estudiarlo, reestudiarlo, practicarlo, pero al menos ustedes hoy quedaron con la idea. ¿Qué toca hacer con la idea? Seguirla estudiando, seguirla practicando y seguirla aprendiendo. Les pido disculpas otra vez por el tiempo. Gracias a todos por aguantar esta hora 15 minutos de full educación. Les deseo éxitos en su vida y gracias, Diego, por la paciencia de la gente de la Top Masterclass. Un abrazo fuerte. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.